¿Cómo puede un guerrero que solo vivió para matar encontrar un propósito en la paz? ¿Cómo se puede seguir después de una vida tan cargada de muertes, actos crueles, abandono y venganza? Porque el pasaje de una temporada a la otra no te lleva precisamente a eso. Y es que si algo nos tiene acostumbrados Vinland Saga es a la sutileza de sus mensajes. Tú no tienes enemigos. La frase célebre de esta obra estuvo presente en todo momento para transmitirnos la idea de que el camino de la guerra, la venganza y la crueldad no iban a llevar a Thorfinn a ninguna parte. Y la verdad es que con un Askeladd asesinado por el rey Canuto, a Thorfinn no le quedó más nada, solo su fuerza de trabajo y la carencia de un propósito. Esta historia nos ubica en la granja de Ketil. ¿Y quién es Ketil? Bueno, el dueño de esta granja que fue a dar con Thorfinn y lo puso a trabajar en calidad de esclavo. Porque ahora Thorfinn vive alejado del campo de batalla, cultivando, cortando árboles y bueno, reconstruyéndose de alguna manera. No podemos dejar pasar por alto que este hombre hasta hace un tiempo empuñaba 2 dagas como arma y que un hacha cumple una función similar. Sin embargo, su cuerpo no se ve rodeado por cadáveres, sino por árboles cortados. Evidentemente, algo cambió. Lo que cambió fue que a Thorfinn lo movía la venganza, y cuando Askeladd se fue, el propósito de Thorfinn se fue con él. Y a Thorfinn no le quedó más nada, estaba a miles de kilómetros de su familia y se perdió tanto entre las espadas y la sangre que se quedó vacío. Trasladarse a una granja, aunque sea restringiendo su propia libertad, es escaparse del bullicio que la atormenta. No puedo pasar por alto la mención de Einar, quien incursiona en la vida de Thorfinn como una pieza clave para su transformación. Este personaje es otro que padece de un origen trágico nacido de la guerra, pero con diferencias respecto a Thorfinn. Porque él nunca buscó tener enemigos ni idealizó la guerra. Einar siente un profundo rencor hacia los esclavistas y un deseo de venganza, cosa totalmente contraria a la versión de Thorfinn que vemos en la segunda temporada. La inclusión de Einar se pone en pantalla para darnos perspectivas diferentes de conflictos comunes. Y la relación desde luego se puede definir como enriquecedora. Pónganse a pensar que Einar está acá presente y le enseña a Thorfinn valores como la amistad, el trabajo en equipo, el valor de la esperanza. Y otra vez nos toca ver la metáfora del crecimiento en ambos personajes cuando les toca arar y sembrar juntos. Y es que las conexiones humanas en este apartado son esenciales para el desarrollo de uno de los mejores protagonistas de la historia. Cada momento en donde Thorfinn es una contraparte de Einar me deja prestando más atención de lo normal, porque quiero ver cómo estos personajes reaccionan. Imagínense cómo puede tomarse Einar que Thorfinn le diga abiertamente que él fue un guerrero, más sabiendo que en ese momento era muy apático y parecía no tener alma prácticamente. Si algo me queda claro es que para todos se necesita un sacrificio. El de Thorfinn, por ejemplo, es abandonar la violencia. Pero tengo unas preguntas. ¿Es posible abandonar la violencia aun cuando esta parece justificada? ¿Se puede enfrentar el odio del mundo sin necesidad de devolverlo? Es difícil. Capaz que te maté con la pregunta, y sé de buena mano que la opinión popular va a recaer en un depende. Makoto Yukimura, desde el génesis de Vinland Saga, fue construyendo y orientando a Thorfinn hacia un camino que pretendía llevar a este vikingo a la paz verdadera. Pero claro, nosotros tenemos una imagen de cómo va a terminar, más no del proceso. Y es ahí donde veo las preguntas y entiendo por qué surge ese gran depende. Sin embargo, ya reiteré en este canal que yo no soy un determinista y en situaciones así es donde verdaderamente se ponen a prueba nuestros valores. Yo siento que la etapa de la granja es otra prueba más que afronta a Thorfinn. Otra prueba diferente, porque ahora siento que hay ausencia de conflicto, pero presencia de redención. La prueba está que del pasado no se puede huir, porque para bien o para mal, ya está escrito. Y alrededor de él parece que lo único de lo que se habla es guerra, guerra y guerra. Ya nombré el resentimiento justificado de Einar hacia los esclavistas, y capaz que se acuerdan de Olmar, el hijo de Ketil, un hombre bastante caprichoso con el deseo de ser un guerrero implacable, un motivo de lucha bastante superficial que romantiza las batallas, pero obvio. Vos y yo sabemos las consecuencias que trae la violencia con la que Olmar sueña. Y Thorfinn ve en Olmar un reflejo de su propia inmadurez en el pasado. Nuevamente el motivo que lo lleva a ese deseo es diferente, pero las bases son las mismas para que el paralelismo sea notorio. Es otro personaje marcado por la influencia del protagonista. Como podemos observar, ahora Thorfinn parece cobrar más importancia a ojos de los personajes de su alrededor. En la primera temporada, lógicamente, solo nosotros dimensionamos su importancia en la historia, pero ahora comparte escenario con otros personajes que le otorgan una visión diferente del mundo. Y como pueden ver, estos personajes comparten similitudes con el Thorfinn del pasado. No sé si el autor trata de enfrentar al protagonista con el dolor del ayer, o si nos está mostrando otra faceta del mismo para que palpemos el cambio. Ojo, pueden ser ambas, yo me quedo más con la primera. Enfrentar el dolor del ayer expone sus convicciones, sus valores, su toma de decisiones, y al final forma parte del cambio. Pero bien, Vinland Saga por su naturaleza no te va a dejar un hombre sufrido trabajando en una granja en silencio. Esta segunda temporada va a seguir por un camino paralelo con respecto a su predecesora. Y ya mencioné que la frase, tú no tienes enemigos, no posee un valor únicamente literal, sino que es una idea. Esta idea se expresa y transforma porque el desarrollo de esta obra es un gran arco de paz, pero Vinland Saga siempre va a tenernos acostumbrados a la guerra.
A él de seguro lo recuerdan. Pasó de ser un príncipe con una cara delicada a un hombre con un carácter de hierro. Ahora él es un rey con todas las letras que busca y conquista como se espera. En la inmadurez de Olmar se sintió provocado para decretar una guerra en contra de la granja de Ketil que, bueno, expone la verdadera cara del susodicho y otros personajes que están a su alrededor. Como background les agrego que el nuevo rey Canuto y Thorfinn llevan años sin verse. Y recuerden que él fue quien le sustrajo el sentido de su vida a Thorfinn. El asunto es que cambiaron muchísimas cosas. Porque adivinen qué. Tenemos otro personaje cuya vinculación con el protagonista funciona como un espejo y o contraparte. Ahora podemos decir con certeza que los roles cambiaron. Ahora es Canuto quien tiene que ejercer violencia casi que por obligación. Porque es así como se consigue el respeto a su autoridad. Es Canuto quien lidia en su conciencia con las voces del rey Sweyn, su padre, y es necesaria una conversación entre estos personajes que tanto le dieron a la serie. Igual, no te emociones, esto no va a ser fácil. Y es 1, 2... así hasta llegar a 100. Te puede sonar ridículo. Barbárico sería la palabra más adecuada, que Thorfinn tenga que aguantar 100 piñazos para poder hablar con el rey que invadió la granja. Pero que aguante esa cantidad insana de golpes sin intenciones de defenderse solo nos remarca la resiliencia que tiene este personaje. El tipo sin la certeza de poder hablar con el rey, inclusive sin la certeza de poder aguantar 40 piñazos sin morirse antes, se quedó parado porque él guarda esperanza. Es un acto de total locura, pero independientemente de eso el tipo sigue de pie, sobrevive. En el intenso dolor físico esboza su propósito, esboza algo que en esta ocasión está por encima de sí mismo. Oreni, Tekigai Nai. Fidelidad a las ideas. Eso es todo. Ya nosotros aceptamos que la naturaleza de Thorfinn cambió, ahora a los demás les toca hacer lo mismo. Es esperanzador ver cómo este antiguo guerrero soluciona los problemas mediante el diálogo y no con una espada, porque él no la necesita. Y él es el primero en convencerse de eso cuando no se le mueve un pelo con la puesta en escena de Canuto. Deja una puerta abierta para que el rey reflexione sobre el precio que va a pagar por el poder. Y aunque suene irónico, Thorfinn en este momento es espiritualmente libre, aún siendo un esclavo, mientras que Canuto está agarrado de pies y manos por esta fachada del rey, por sus decisiones y por sus obsesiones. Pónganse a pensar que en este punto tenemos versiones diferentes sobre lo que significa cambiar el mundo. Uno bajo la influencia del poder político y militar, y el otro hallando la paz en su interior. Qué interesante esta dinámica entre personajes que parecen haberse puesto en los zapatos del otro de una temporada a la siguiente, y dejando muy claro que el camino que Thorfinn está buscando hacia la paz no es un camino fácil. Precisamente este encuentro le remarca que para llegar hacia ese punto se tiene que oponer al mundo prácticamente. Pero también le enseña que él no tiene ese pensamiento singular, sino que hay otras personas que tienen algo que hace mucho este mundo perdió. Esperanza. Esta temporada va de reencuentros y la cara emocional de los mismos, sobre todo porque involucran el pasado. Thorfinn finalmente vuelve a casa y el reencuentro con la única familia que le queda marca un renacer en el amplio sentido de la palabra. Después de años de guerra y esclavitud volvió a un auténtico refugio, a sus raíces, en donde su sueño comienza a moldearse y tomar forma, donde la palabra imposible no encuentra huecos para colarse. Y lo más interesante es que la construcción de ese sueño no tiene por qué hacerlo solo, sino que está en compañía de un desconocido como Einar, cuya unión es el trabajo en equipo. Eso que él llama Vinland que tiene en su cabeza es tirarse a la piscina y marca un claro acto de valentía. Esta visión de paz que Thorfinn tiene choca con un mundo naturalmente violento. Yo me permito ver el capítulo 24 de la segunda temporada no como un final, sino como el inicio de algo mucho más grande. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo como: la mayor virtud del ser humano es la capacidad de poder inspirar a otros. En los apartados en los que paré a estudiar a cada personaje creo que deja bastante representada esta frase. De Olmar podemos decir que su concepción sobre la guerra cambia completamente al ir de frente con la realidad y observar a Thorfinn, porque este protagonista tiene una capacidad admirable de plantar semillas en los demás. No impone sus ideales, sino que sus actos son los que lo definen, los que nos muestran que se puede elegir un camino distinto. Vinland Saga no es una historia únicamente de peleas vikingas, para nada. Es un mundo marcado por la guerra y la pérdida. Pero Thorfinn nos demuestra que no hay herida tan profunda que no pueda transformarse en un sueño, porque incluso quienes caminaron entre las sombras pueden ser faros de esperanza. Incluso en la tierra con las peores condiciones se puede sembrar un futuro donde reine la paz. Y cambiar requiere muchas cosas, sobre todo sacrificio. Y me quedó clarísimo que antes de cambiar el mundo hay que empezar por cambiar nosotros. Cuando encontramos la paz en nuestros corazones, somos capaces de sembrarla hacia afuera. Capaz que no tenés un trigal en donde soñar como Thorfinn, pero seguro tenés una semilla que está esperando a ser cultivada. Lo único que necesitas es el valor para dar el primer paso, que capaz que te parece insignificante, pero vos que sabés si en un futuro eso no se puede transformar en algo inmenso. Tu comienzo puede ser humilde, pero tu final puede ser grandioso.